Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Es un placer que nos estén escuchando y nos acompañen aquí en nuestro podcast. El día de hoy, en mi opinión, y creo que todos están de acuerdo, hablaremos sobre un tema que es bastante interesante, pero a la vez es bastante triste. Es un suceso que marcó a México, y sí, como se lo están imaginando, tal vez. El movimiento estudiantil de 1968. De igual forma, hablaremos sobre el papel de Díaz Ordaz y las Olimpiadas de 1968. Todos estos temas se unen entre sí y nos llevan a un solo suceso y una sola tragedia, que es de la que hablaremos hoy. Hoy vamos a hablar de uno de los sucesos del 12 de octubre de 1968, en donde se logró inaugurar los Juegos Olímpicos en México durante el periodo en donde el presidente Gustavo Díaz estaba en el poder. La realización de estas Olimpiadas mexicanas fue definida por más de 5 años por el Comité Olímpico Internacional, que se llevó a cabo en la ciudad alemana de Baden-Baden en 1963. México fue uno de los primeros participantes que hubieron, ya que tenían finanzas públicas y también existía el crecimiento económico. Había una paz entre la nación y el medio del régimen de un partido hegemónico pragmático. Durante la presidencia de Díaz Ordaz se experimentó una inflación en el país, por lo que también incrementaron los salarios en un 6%. El movimiento estudiantil de 1968 se llevó a presentación por el gobierno federal y se tomó como una amenaza política por parte del consumismo internacional, y el propósito de esta era el sabotaje y el desprestigio al país. Finalmente, el movimiento estudiantil se llevó a cabo 10 días antes de la inauguración de tales Olimpiadas. A continuación, vamos a pasar a hacerle unas preguntas a mi compañera Darian Martínez. Señorita Darian, ¿puede por favor darnos un contexto de cómo fue el antecedente de la matanza de Tlatelolco en 1968? Claro que sí, compañero. Como podemos saber, la historia que logró derribar una masacre fue aquella que empezó con estudiantes del centro de la Ciudad de México. ¿Podemos saber alrededor de qué fecha fue que surgió este acontecimiento? Claro, el movimiento estudiantil derivó en 1968 y fue aquel que acabó con un término de la matanza de Tlatelolco. La matanza de Tlatelolco surgió en la Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México, y esta tuvo una duración de algunos meses, en la cual esa semana se integraron al movimiento no solo estudiantes de escuelas públicas y privadas, sino también obreros, intelectuales, sindicatos, entre otros. ¿Me podrías comentar cuál fue el lema utilizado por el movimiento estudiantil el día 30 de julio de 1968? El lema que utilizaron por el movimiento estudiantil en México fue: "No queremos olimpiadas, queremos revolución". Este lema se reflejaba la insatisfacción que los estudiantes mexicanos tenían con el gobierno y su deseo de cambios radicales en la sociedad. El movimiento estudiantil culminó en una masacre que es la que estamos hablando. Esta tuvo lugar el 2 de octubre de 1968. ¿Se sabe la cantidad de personas desaparecidas y de personas heridas o que fallecieron en este suceso? Lamentablemente no. Hasta el momento no se sabe con exactitud cuántas personas desaparecieron, cuántos fueron heridos o cuántos fallecidos hubo en Tlatelolco. ¿Hubieron jóvenes detenidos? Efectivamente, fueron detenidos varios jóvenes en el Zócalo capitalino, donde se desplegaron decenas de militares y tanques. Sin embargo, estos no lograron contener el movimiento, por lo que finalmente los estudiantes convocaron a una marcha de protesta el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. El lugar estuvo rodeado por cientos de soldados, y cuando los estudiantes anunciaron que se cancelaba la caminata, fue como comenzó una balacera, que fue lo que ocasionó la muerte de varios asistentes.
¿Se sabe qué motivó a los estudiantes a desarrollar este movimiento? Al momento se sabe que el autoritarismo y represión ejercidos por el gobierno fue lo que desencadenaron esta serie de marchas que fueron organizadas por los estudiantes de las universidades como la UNAM y el Politécnico. En estas se exigían el respeto al reclamo y la movilización social, la discusión del cuerpo de granaderos y el respeto a los derechos. Muchas gracias por el espacio. Fue un placer tenerlos y espero que nos veamos la próxima.